Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en la fiesta de graduación de la Universidad de Harvard, donde fue alumno y abandonó sin terminar los estudios, ha denunciado que algo anda mal en nuestro sistema democrático cuando él, en solo 10 años, puede hacerse multimillonario y muchos estudiantes no pueden pagar sus matrículas. Para combatir estas tremendas desigualdades de nuestra sociedad, Zuckerberg propone renovar el contrato social, actualizar la democracia, votar por Internet, si es que de verdad queremos participación, admitir que también ejercer la libertad es poder equivocarse. No hablo de política, entendiendo la política como las ideologías, pero sí de las cosas de comer, como por ejemplo experimentar la renta básica o que los avances sanitarios solo puedan beneficiarse de ellos aquellos que tengan trabajo y puedan pagar un seguro. Y yo me pregunto, ¿hay algo más revolucionario que esto? ¿Que es que se reparta la riqueza de una tierra que da frutos para todos? De otra revolución vamos a hablar ahora, la que ha liado este libro, Patria, de Fernando Aramburu. Se convirtió en un escritor reconocido tras la publicación de obras como Fuegos con limón, Años lentos o El trompetista de la utopía. Pero tras la salida de Patria, su novela sobre el final de ETA, Fernando Aramburu ha cosechado un elogio unánime por parte de la crítica. Ha recibido el premio de la crítica y el premio Francisco Umbral al libro del año. Parte de la novela se sitúa en San Sebastián, su ciudad natal, donde pescaba, salía por la concha, escribió poemas, pintó con brocha gorda 2 de las piezas del Peine del Viento y se llevó algunos porrazos de la policía del franquismo. Y conoció el terrorismo y se marchó en 1985 por asfixia, después de ver cómo portaban el ataúd con el cadáver del socialista Enrique Casas. En ese momento supo que algún día tendría que escribir sobre ello. Lo hizo en un volumen de cuentos y en un libro, pero es con 9 personajes de esta novela donde se desgrana las entrañas de la complejidad y la avería que el terrorismo propicia desde lo más íntimo a lo público. Aramburu escribe sobre la experiencia de 2 familias que crecieron en la amistad y degeneraron hasta el dolor y el odio, una realidad hiriente que narra con una técnica abrumadora. Fernando Aramburu, bienvenido. Muchas gracias. El escritor que ha hecho leer al presidente del gobierno. Bueno, alguno tenía que hacerlo, ¿no? Es la primera vez que hemos oído a Rajoy hablar de un libro, o que había leído un libro. ¿Qué le dijo cuando estuvo entregándole el premio? No hablamos de literatura. No. No tuve ocasión de conversar con él. Unas palabras de circunstancias relacionadas con la economía, pero no tuve ocasión de mantener un diálogo más o menos largo sobre cuestiones que afecten a mi actividad. Bien, el éxito de este libro, leído que vaya por más de 300.000 ejemplares vendidos en nuestro país, no sé si ha llegado a más. Sí. No llevo la cuenta, pero son muchos. Sí. Bueno, yo he preguntado a la editorial y me han dicho eso. El éxito de Patria, el que tanta gente lo haya leído, que no hayan asaltado ningún escaparate en ninguna librería de Euskadi, ¿esto da cuenta de la normalización en el País Vasco? En parte sí, aunque tengo que confesar que he tenido que preguntar también, primero a mi editor y después a otras personas que más o menos dominan las cuestiones sociológicas, por qué mi libro ha tenido semejante repercusión. Porque no se trata del éxito de un producto que agrade, sino que es algo más que un libro, es un fenómeno social, es un tema de conversación. ¿Por qué este libro y no otros? No es mi primera novela, es mi 9ª novela, ¿no? Yo he debido de tocar una tecla sensible de nuestra época con este libro. Todo lo que yo he hecho ha sido, por vía de la literatura, contar historias de vecinos, de gentes normales y corrientes, ciudadanos de un pueblo de la provincia de Guipúzcoa, durante 3 décadas, personas relacionadas con algo que probablemente no se conocía bien, y es la vivencia cotidiana en una sociedad donde impera el terror y donde se producen continuamente actos violentos. Ninguna persona de mi tierra natal estaba libre de este fenómeno. Posicionadas unas u otras
desde distintos focos, vamos a decir, ¿no? Pues había agresores, había víctimas, gente indiferente, gente que miraba para otro lado. También ha habido, dentro de los individuos, una evolución, ha habido cambios. Esto, trasladado a historias cotidianas, es lo que yo he narrado. Sí. La vida cotidiana. Exacto. Y cómo se vuelve del revés, por mor del terrorismo, del miedo. Y el libro tuvo un buen arranque, vamos a decir. Salió con una tirada de 20.000 ejemplares. A mí me pareció una tirada exagerada. De hecho, estuve bromeando con el editor, que sí tenía ciertas esperanzas, tenía más esperanzas que yo. Pero pasó un tiempo y el libro reclamaba cada vez mayor atención. Sí. Y de hecho, el fenómeno no ha terminado. El fenómeno Patria y todo lo que está detrás de mi libro, porque no es solamente mi libro. Mi libro es base para conversaciones, para debates. Todo lo que está detrás de este libro y el libro en sí está ya rebasando las fronteras españolas. Pero, ¿eso era lo que usted pretendía cuando escribió este libro? No, ni mucho menos. Es decir, bien, no quiero pecar de inmodesto o de demasiado modesto. Lo único que yo pretendía era, ahora que nadie me está escuchando, escribir una buena novela. Y con esto yo ya me daba por satisfecho. Y aspiraba a tener cierto número de lectores, quizá un número mayor que en otras ocasiones, pensando en el tema. Pero yo no calculé los efectos ni puse estas o las otras palabras para que se produjera lo que finalmente se ha producido. Sí. Y ahora mañana empieza la feria, no, ha empezado hoy, esta tarde han abierto la Feria del Libro de Madrid, que es donde le esperan mañana. Ahora dentro, cuando termine aquí, lo podrán encontrar en la Feria del Libro de Sevilla, que va a estar allí Fernando. Fernando, ¿con qué se hace más historia? ¿Con una pistola o con una novela? Quizá con una pistola, en el sentido de que con una pistola se puede cometer mucho daño y daño con una repercusión colectiva muy grande. Con una novela se puede hacer otra cosa, se puede relatar lo que hizo la pistola, ¿no? O lo que hizo el que llevaba la pistola. Ahora bien, si lo que queremos es decidir qué es más duradero, es posible que la novela, puesto que la novela contiene símbolos, contiene palabras y retiene la memoria. De hecho, lo que ocurrió ya es pasado. Lo que se transmitirá a las generaciones venideras es lo que se llama el relato. Son los testimonios cinematográficos, escritos, pintados, etc. Esta tarea de crear el testimonio es muy urgente, en mi opinión, particularmente hecho por los que fuimos contemporáneos del fenómeno del terrorismo. Es decir, los que tuvimos un acceso inmediato, directo, con esta vivencia. Si no lo hacemos nosotros, pues la tarea quedará para personas que no vivieron el presente de esta época de finales del siglo XX y tendrán que echar mano probablemente de testimonios precarios o tendrán que preguntar al abuelo, que tendrá sus lagunas de memoria. Claro. Y los abuelos también, eso, lagunas de memoria y a lo mejor orientar la historia de otra manera. Pero porque es que no existe solamente una versión. Claro que no. Esto es lo que hace particularmente urgente la tarea. Hay distintas versiones, hay perspectivas y hay algunas versiones que son comprensivas con el agresor, con sus razones, con sus objetivos. Y yo creo que es urgente deslegitimar ese discurso. Y por eso creo que la novela, como la historiografía o el periodismo, tienen mucho que decir. Hay todavía multitud de historias que están esperando quien las cuente. O sea, que ¿usted cree que a ETA no se ha vencido todavía literariamente, a pesar de que este libro, como mucha gente he oído decir, muchísima gente, poco antes de entrar usted aquí, pero ese es un comentario, ahora ha entendido lo que allí pasaba y aquí no comprendíamos? ¿Usted cree que no está todavía vencida o se ha vencido literariamente a ETA? No, todavía no. ETA fue vencida operativamente, al respecto no hay ninguna duda. No fue vencida políticamente. Todavía sus postulados están defendidos en las instituciones, no por medio de la violencia, pero siguen actuando, ¿no? Y por otro lado, sería prodigioso que unos pocos años después de parar la violencia, un libro
situase en el tablero de la historia ya la versión definitiva. Pero usted ha actuado muy pronto, porque todavía estamos a vueltas con la guerra civil. ¿Sabe usted cuando se toca el tema de la guerra civil? Sí. Y usted ha actuado muy pronto. El libro arranca, la novela arranca, que es más que novela, el libro, la historia, arranca cuando dan el comunicado diciendo que el alto ya a la lucha terrorista, y se comunica por la tele. Ahí empieza. ¿Ahí empezó a escribir usted también el libro, cuando se proclamó el alto el fuego? Sí, o sea, no lo empecé a escribir a la manera del periodista que quiere dar cuenta de la actualidad. Pero este hecho, el anuncio del cese de la actividad armada, o del terrorismo, como decimos otros, desencadena mi novela, en dos sentidos. En un sentido argumental, mi novela empieza con ese hecho, y también de una manera personal, en el sentido de que yo me situé como escritor frente a este hecho. Y escribí mi libro con cierta seguridad, no completa, pero cierta seguridad de que no se produciría un atentado que me obligaría a replanteármelo todo. Es decir, que el objeto narrable, la historia de gentes vascas del final del siglo XX, estaba parado, estaba quieto, era objetivable. No se me iba a escurrir como un pez, y esto lo hacía propicio para ser narrado en forma de novela. Pero dice que tenía la seguridad de que no le iba a interrumpir la narración un atentado terrorista. ¿Ha dicho eso? Sí, o sea, tenía cierta garantía. ¿Creyó? No, bueno, no creí, sino que tengo mis canales de información también, y bueno, supimos que no se ejercía la extorsión, veíamos las calles de repente apacibles, no ardían autobuses, visité mi tierra natal y me sorprendió ver las paredes limpias de pintadas, es decir, había cierta constancia de que la violencia había desaparecido de la calle. Esto influyó naturalmente en mi trabajo, en la manera de concebir mi trabajo. De lo contrario, yo habría escrito tal vez otro libro, pero no este, no Patria. ¿El nombre de Patria, el título de Patria, lo tenía claro desde el principio? No solamente desde el principio, sino que... Sí, no había otra posibilidad. Yo recuerdo el primer día que me puse a trabajar delante del ordenador, lo primero que yo escribí fue la palabra patria, no tenía ninguna duda. Bueno, soy bastante sistemático y ordenado, es decir, que yo pongo el título, después la primera frase, la segunda y sigo. ¿Y cuál es su patria? Bueno, tengo que confesar que la palabra patria no despierta fervor especial en mí, me ha despertado habitualmente cierto olor cuartelero, no estoy muy dotado para las expansiones colectivas, soy más bien un hombre reflexivo, solitario. Reconozco que patria tiene unas acepciones amables en el sentido de que designan el espacio de los afectos, el lugar donde uno fue niño, donde se comen algunos productos que uno vincula con su vida pasada, con su adolescencia, el lugar donde uno aprendió las letras y los números, donde quizá besó por primera vez a otra persona. Esa acepción la admito. También, tengo también en mi repertorio de frases, tengo algunas del tipo mi patria son mis libros, o mi infancia. Sí, pero no soy muy amigo de este tipo de conceptos. Un cantautor muy querido nuestro, que lo conoce, Carlos Cano decía en una canción: cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar. Decía Carlos Cano en una canción. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar. De hecho, la traducción directa al alemán, que sería Vaterland, o sea, el país del padre, tiene un regusto bastante nazi. Bueno, está también en el himno nacional, hasta el punto de que he acordado con el editor alemán no usar el término traducido, sino dejar como título patria, en lengua española, que para un alemán es reconocible. Sí. Bueno, como contaban, y usted, bueno, ahora que tantas entrevistas por todos lados, usted decide poner tierra por medio cuando ve el entierro de Enrique Casas, ¿no? En el año 84, 85. En el año 84. No exactamente. Es decir, yo siempre quise poner tierra por medio,
Porque no se sentía cómodo en San Sebastián. Y porque a una edad temprana comprendí que el mundo existía más allá de mi ciudad natal. Y existían otros idiomas y otras culturas, y tenía cierta curiosidad. Pero que no le era cómodo vivir tampoco en esa situación. No, no es cómodo vivir en un lugar donde unas personas matan a otras. ¿Y tuvo algún amigo? Supongo que tendría, claro, como en el libro se cuenta, las familias compañeros de colegio. Compañeros de colegio sí, que estaban en un bando. Bueno, yo no hablaría de bandos, sino hablaría de una organización armada en la que ingresaban algunos. Y luego sí, había una parte de la población que apoyaba a esta organización y que incluso por las calles pues, pedía más muertos. Claro, naturalmente, en el barrio, en el colegio, pues había algunos que sí que entraron en este mundo. ¿Y ha tenido trato con ellos durante la escritura del libro para buscar al...? No, ¿o lo tenía usted ya? No me hizo falta. No me hizo falta. ¿Qué echa de menos cuando está en Hannover de su tierra o de esta tierra de España o de su...? Ahí está una foto de Hannover, antes estábamos viendo San Sebastián. Sí, ese es el ayuntamiento, que es el único edificio que sobrevivió a los bombardeos. Solo recibí una bomba, es curioso, porque todos los alrededores fueron destruidos. Y lo que yo echo en falta es mi infancia. Y como ya sé que no la puedo recuperar, en realidad estoy inmunizado contra la nostalgia. Como viajo bastante, entonces no echo en falta pues, una gozosa visita a una buena librería, sí, o unas tapas, o ver el mar de mi tierra. Tengo una relación afable con el mar Cantábrico. Al lado del cual los otros mares me parecen como muy flojos. ¿Sí? Sí. Bueno, algunos días el mar se pone también por aquí bravo. ¿Y qué echa de más cuando viene a nuestro país en la actualidad? Bueno, vengo con ánimo de disfrutar y procuro no caer en la tentación de fijar la atención en los defectos, en lo que no funciona, que es un vicio habitual entre los que viven en el extranjero. Sí, pero usted... Tampoco comparo continuamente con Alemania. Pero hay una cosa que me sobra, y es el ruido. Oh. Es el nivel acústico de las calles de las ciudades españolas. Necesito cierto tiempo para habituarme. Y lo conseguiría si dicho ruido terminase, digamos, a las 11 de la noche. Pero prosigue. Estoy de acuerdo con usted. Yo no vivo en Hannover, pero el ruido creo que es uno de los males que tenemos terribles. En todo aquí quiero hablar antes de que me hable de las madres, porque aquí las madres, siempre hemos oído hablar de que la sociedad vasca, la que manda es la madre, esto lo ha dicho mucha gente. Pero ¿qué dos madres hay aquí? Vittori y Miren, ¿no? Que son las verdaderas protagonistas de estas dos familias. Es muy curioso. Yo presenté el libro también en el País Vasco, en Bilbao, en San Sebastián, pero empezó por en Sevilla. Vitoria, también en Pamplona. En estos lugares no me preguntan por las madres. Claro. Porque en realidad abundan. Yo en ningún momento pensé en el matriarcado del que se suele hablar, sino que me fijé en las madres las mujeres de mi parentela, del vecindario, en la mía propia, y francamente la lista que yo podría hacer de madres similares a las que protagonizan mi novela es bastante larga. Son estas mujeres de carácter fuerte, mujeres mandonas, que gobiernan la casa, pero que tienen un poder limitado. Es decir, que una vez que ponen el pie fuera de la casa, este poder se deshace y les soplan, por regla general, los vientos sociales adversos. Creo que ya no es así. Es decir, creo que la mujer vasca, por debajo de los 40, quizá por debajo de los 50, no vive este tipo de modelo familiar según el cual el varón justificaba su pertenencia a la familia trayendo el sueldo y procreando y poco más, mientras que sobre la mujer caía todo el peso de la casa y toda clase de decisiones y la potestad de la palabra. Sí, pero aquí son ellas, sí, las claro. dos estas sí que... Estoy viendo la portada del libro, que ya es que del libro nos parece todo atinado, la portada es sí que esa abstracción y la lluvia, la importancia que tiene la lluvia.
en la novela, en la historia que usted cuenta, ¿no? Sí. Cuando la lean, los que todavía no la han leído entenderán también esa portada, ¿no? Y ese manchón. Sí. Bueno, esa ilustración es obra de un fotógrafo belga flamenco, y no tiene nada que ver con el País Vasco, en principio. Quiero decir que está hecha, Sí. pues quizá en Bélgica o por ahí, ¿no? Una vez elegida, la elegimos además por unanimidad, nos gustó a todos. Con respecto a las ilustraciones de cubierta, tengo la costumbre de hacer una especie de referéndum, el derecho a decidir entre los amigos íntimos y la costilla, y todo el mundo estaba de acuerdo, yo también, además, a la primera. Lo que entonces no previmos es que el paraguas rojo tiene un valor simbólico en el que reparamos después de haber publicado el libro. Yo lo tomo ahora como un homenaje al periodista José Luis López de la Calle, sí, asesinado en Andoain. Cuando iba por la calle, un día lluvioso, llevaba un paraguas rojo. Paraguas que en las fotografías de su cadáver cubierto con una sábana se ve abierto, se ve abierto. Esto que nos cuenta, ni cuando eligió la portada pensó en ese periodo. No, en aquel momento ha sido después. No fui consciente. Bueno, esta novela está por encima, aquí el tema político está por encima de las ideologías, es el factor humano, son esas dos familias, pero ¿qué percepción tiene usted del comportamiento de los políticos en esas 3 décadas? Bueno, no muy bueno, ha habido de todo, ¿no? También ha habido políticos pues agredidos, asesinados. Sí. Me resulta muy difícil hacer un juicio, sobre todo un juicio que englobe a todos. Por otro lado, he procurado desde muy joven ver más allá de la profesión, más allá del uniforme y llegar a la persona. Y algunos lo pasaron francamente mal, otros fueron conniventes, ha habido de todo. Lo que yo creo que es importante es narrarlo con la mayor cantidad posible de matices, ¿no? Ha habido políticos honrados y otros que arriesgaron su vida, la de sus familiares, y ha habido verdaderos canallas. ¿Podría entrar en sus planes hacer una novela sobre la corrupción en España? No, porque tampoco esto concuerda con mi idea de la novela. Es decir, no me estimula creativamente lo suficiente hacer una novela sobre la corrupción o sobre el fútbol o sobre las tardes lluviosas de los domingos, ¿no? En realidad yo parto de otro origen creativo que es la pasta humana, es el ser humano. Sí. Es decir, yo pongo a convivir narrativamente personajes y de esta convivencia en sucesivos episodios surge, que no, un argumento. Pero yo no supedito la masa narrativa a un tema. De hecho, este asunto del terrorismo tampoco lo vivo como un tema. No lo veo como un asunto sobre el cual me he informado acudiendo a las hemerotecas, sino que forma parte de mi biografía, lo he tenido de cerca siempre, desde la infancia. Para normalizar la situación en el País Vasco y en España, porque repercutía en toda España, aquí hemos tenido también muchos asesinados, debe ser el perdón, deben pedir perdón los terroristas que están todavía, pues unos penando en la cárcel, otros saliendo, otros dejándose ver. Yo no tengo muchas ganas de teorizar al respecto porque creo que ese hecho no se va a producir. Esta pregunta se la he trasladado cuando he podido a algunas víctimas. Sí. Y ninguna me contestó que sí quería perdón. Yeah. Alguna me dijo, una viuda, que quien tendría que perdonar está en el cementerio, que vayan allí. Hay dolor todavía, hay heridas que no están cerradas. Y lo último que estas personas que fueron agredidas o a las que se les rompió la vida es llevarlas de nuevo a las portadas de los periódicos con estos asuntos, ¿no? O sea, un perdón ahí en la plaza pública con fotógrafos y periodistas y cámaras creo que es lo último que deberíamos realmente aceptar. A mí me estremece cuando
Vittori habla con el retrato, ¿no? Esa presencia de Chato. Sí. Cuando le habla. Sí. Bueno, yo no fui consciente de que hay estas dos mujeres, una habla con los santos y la otra habla con los muertos. Sí. Charo Gutiérrez, bienvenida. Buenas tardes, bienvenido, señor Aramburu. El escritor más leído un placer. En español ahora mismo en nuestro país. Con diferencia, por ejemplo. Yo no lo puedo evitar. Sí, ahora sí. No voy a ir por las casas prohibiendo ahora a nadie leer. Ni mucho menos. Sí. Recomendamos que lean esta novela, esta historia. Es más que una novela. Bueno, Fernando, vamos con un cuestionario que tenemos preparado para usted. Son respuestas cortas, son preguntas cortas con respuestas cortas también. ¿De acuerdo? Mucho gusto, sí. Vamos con la primera. ¿Cuál es su estado de ánimo? El sosiego. ¿Su mejor momento del día? Cuando amanece. Entre su madre y la justicia, ¿qué elige? Yo estoy con Camus. ¿Qué delito es mayor? ¿Idealizar una contienda o criminalizarla? Creo que idealizarla. Si se meten con usted, ¿qué hace? ¿Pone la otra mejilla? Depende de quién golpee. ¿Qué le haría entrar en política? Nada, absolutamente nada. ¿Espera más de la ciencia o de la política? De la ciencia, sin duda. ¿Qué idea, consejo le regalaría al gobierno para subir un poquito el nivel cultural del país? Me gustaría que recapacitase y fomentase las humanidades, urgentemente. ¿A usted le cuesta pedir perdón? No. ¿Por qué robaría? Pues por hambre o por una necesidad extrema. Bueno, pues lo de robar puede ser también una enfermedad, una obsesión, como le ocurría a Marnie la ladrona, la película de Hitchcock, que es su favorita. Cuéntenos por qué le gusta esta película. ¿Qué tiene? Lo que tiene es un... ¿Puedo extenderme aquí un poco más? Sí, aquí un poquito más. Ya hemos, en la sección breve la hemos pasado. El cuestionario ya ha pasado. En realidad, yo no soy muy aficionado al cine. Pero hay películas como algunas de Hitchcock que me llegan muy hondamente por la enorme perspicacia con que este hombre cuenta. Yo tomaré lo mismo. Y cómo economiza los medios narrativos. Con nuestra conversación. Y recuerdo de Marnie su obsesión por el robo, el hecho de que la cámara está continuamente a su lado, con ella, delante, detrás, pero no conocemos su secreto hasta muy tarde, hasta el final de la novela. Y es un personaje que a la manera de una cebolla envuelve un núcleo de dolor interno. Y eso a mí me gusta mucho. No, o sea, no que sufra, sino ya. Como personaje, esto a mí me llega muy fuerte. Dicen que cuando, cambiamos de favorito, dicen que cuando Juan Rulfo publicó Pedro Páramo provocó una convulsión en el panorama literario del momento, como le ha ocurrido a usted con la novela. ¿Por qué le gusta Pedro Páramo? Quizá no lo sé. Quizá todavía no lo he descubierto y quizá por eso vuelvo a esa novela de vez en cuando. Me gusta mucho el tratamiento de la prosa, que es conciso, seco. Me gusta la densidad imaginativa del libro. El hecho de que me ponga a actuar, a convivir, personajes que seguramente están muertos, el ambiente. Me gusta todo de esa novela. Bueno, pues impresionante es la novela, sin duda, impresionante es la pintura que nos ha elegido Cristo muerto de Manteña. Quizás una obra no muy conocida para el público en general. ¿Por qué le gusta a usted esta obra que está...? Me gusta desde que nos la mostró el profesor en el colegio. Me estorban las mujeres que lloriquean con el rostro desencajado a los costados, pero la figura es impresionante. Primero, por la perspectiva en escorzo. Segundo, por la falta de color. Y tercero, por la enorme humanidad que tiene ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo está lleno de historia, también de dolor, y sin embargo la expresión es serena. Y este cuadro me viene continuamente a la mente cuando muestra en televisión escenas de atentados, sí. Todas estas escenas, fotos, imágenes, las remito inmediatamente, no sé por qué, al cuadro claro, este. El cuadro que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Bueno, vamos a terminar con música, Fernando. Something, de los Beatles. ¿Qué tiene para usted esta canción? ¿Representa alguna época de su vida o es que los Beatles en general le gustan mucho? Los Beatles para mí fueron
una de esas ventanas que a edad temprana me permitieron darme cuenta de que más allá de mi tierra, mi terruño, de mi ciudad natal, había otro mundo, de sonidos fascinantes, de vestimenta, de actitudes, ¿no? Yo habré escuchado cada canción de los Beatles, no sé, 500 veces. Y esta es la que me queda al final. Esta es la pipa de oro que queda al final del cedazo, una canción de George Harrison, que en cierto modo era un subalterno ahí, el pobre, más joven que los otros, y al que no permitían expandirse. Demasiado. Sí. Bien, pues vamos a concluir viendo la imagen que nos queda de esta charla con Fernando Aramburu, nuestro fotomatón, así lo ha visto. Fernando Aramburu, ha sido un grandísimo placer. Enhorabuena por esta historia. Disfrútenla los que entren en ella o estén a punto de entrar. Van a vivirla. Es más, ya aquí algo hemos dicho, que una novela, es mucho más. Y nada, que disfrute también del trabajo que ahora está recibiendo todas las satisfacciones también que reporta el ser tan aclamado y tan leído. Bueno, se intentará. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, pues aquí terminamos y lo hacemos con el book trailer de esta magnífica obra de Fernando Aramburu, Patria, que no pueden dejar de leer, como decimos. Si lo desean, pueden volver a vernos a nosotros esta noche a las 11:15 aquí en ATV. Buen fin de semana a todos. Adiós. Yo no quiero dedicar tiempo a escribir una historia de buenos y malos o de blancos y negros. Y por eso escribo sobre las víctimas, también sobre los agresores, porque no hay víctima sin agresor, ni sin testigos, a veces indiferentes, de llenarlos de humanidad y no de ideología. Creo que las generaciones futuras de vascos merecen saber qué pasó, por qué y cómo. Esa es una de mis grandes motivaciones. Se trata simplemente de dejar testimonios, a donde los ciudadanos, tanto los actuales como probablemente los venideros, pudieran acudir para saber qué ocurrió, qué pasó, por qué, quién hizo esto, quién hizo lo otro, quién murió, quién asesinó. ¿Cómo se vivió todo esto? ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué significaba estar ahí? ¿Cómo se vive el hecho de que a uno le maten al padre? ¿O qué siente uno cuando está encañonando con la pistola a su víctima y la víctima lo mira directamente a los ojos?